Lo queremos todo. Escuché a un amigo de Alemania Oriental quejarse de los pésimos servicios y los productos inferiores. El sistema no funcionó, concluyó. Pero, ¿qué pasa con los numerosos beneficios sociales que tanto faltan en gran parte del mundo? Pregunté. ¿No vale la pena tomarlos en consideración? Su respuesta fue reveladora. Oh, nadie habla nunca de eso. La gente daba por sentado lo que tenía en cuanto a servicios humanos y derechos mientras ansiaba los bienes de consumo que flotaban en su imaginación. No debemos desestimar la capacidad humana para el descontento. La gente no puede vivir solo del salario social. Una vez que nuestras necesidades están satisfechas, nuestros deseos tienden a aumentar y nuestros deseos se convierten en nuestras necesidades. Un aumento en los niveles de vida a menudo incita a un aumento aún mayor en las expectativas. A medida que las personas son mejor tratadas, quieren más de las cosas buenas y no están necesariamente agradecidas por lo que ya tienen. Los profesionales destacados que habían alcanzado un nivel de vida relativamente bueno querían vestirse mejor, viajar al extranjero y disfrutar de los estilos de vida más abundantes disponibles para las personas acaudaladas del mundo capitalista. No fue tanto la búsqueda de libertad política, sino el deseo de mayor riqueza lo que motivó a la mayoría de los que emigraron a Occidente. Las necesidades materiales se mencionaron con mucha más frecuencia que la falta de democracia. Los migrantes que huyeron de Vietnam en 1989 no eran disidentes políticos perseguidos. Por lo general, eran artesanos relativamente prósperos, pequeños empresarios, ingenieros, arquitectos e intelectuales bien educados que buscaban mayores oportunidades. Para citar uno, no creo que mi vida aquí en Vietnam sea muy mala. De hecho, estoy muy bien, pero la naturaleza humana incita a querer siempre algo mejor. Otro testificó, teníamos 2 tiendas y nuestros ingresos eran decentes, pero queríamos una vida mejor. Y otro, se fueron por las mismas razones que nosotros. Querían ser más ricos, como nosotros. Hoy en día, la manía de hacerse rico se está extendiendo por gran parte de Vietnam, a medida que esa nación se tambalea hacia una economía de mercado. Asimismo, lo que se demandaba en la República Democrática Alemana eran viajes, electrodomésticos nuevos y apartamentos más grandes. El New York Times describió a Alemania Oriental como un país de 16 millones que parecen paralizados por un tema. ¿Cuán pronto pueden volverse tan prósperos como Alemania Occidental? Una encuesta nacional realizada en China informó que el 68% eligió como meta vivir bien y hacerse rico. En 1989, le pregunté al embajador de la República Democrática Alemana en Washington por qué su país fabricaba autos de 2 cilindros tan terribles. Dijo que el objetivo era desarrollar un buen transporte público y desalentar el uso de costosos vehículos privados. Pero cuando se les pidió que eligieran entre un sistema de transporte masivo racional, eficiente, económicamente sólido y ecológicamente sano, o un automóvil que brindase movilidad instantánea, estatus especial, privacidad y empoderamiento personal, los alemanes orientales optaron por lo último, al igual que la mayoría de las personas en el mundo. El embajador agregó con tristeza, pensamos que construir una buena sociedad generaría buenas personas. Estábamos algo equivocados. Fuera o no una buena sociedad, al menos estaba reconociendo tardíamente la discrepancia entre la ideología estatal y el deseo privado. Hoy, en Cuba, muchos jóvenes no ven ningún valor en unirse al Partido Comunista y piensan que Fidel Castro ha pasado a la historia y debería hacerse a un lado. Los logros revolucionarios en educación y atención médica son algo que dan por sentado y no les causa emoción. Generalmente están más preocupados por su propio futuro personal que por el socialismo. Los cursos universitarios sobre marxismo y cursos sobre la Revolución cubana, una vez superados, ahora tienen escasa asistencia, mientras que los estudiantes se amontonan en las clases sobre mercados globales y leyes de propiedad. Con el embargo estadounidense y la pérdida de la ayuda soviética, la promesa de abundancia se desvaneció en Cuba,
y la cornucopia del norte se mostraba cada vez más atractiva. Muchos jóvenes cubanos idealizan la vida en Estados Unidos y añoran sus estilos y música más actuales. Al igual que los europeos del este, creen que el capitalismo les entregará los bienes sin un costo especial. Cuando se les dice que los jóvenes en los Estados Unidos enfrentan serios obstáculos, responden con toda la certeza de la inexperiencia. Sabemos que mucha gente en los Estados Unidos es pobre y que muchos son ricos. Sin embargo, si trabajas duro, te irá bien. Es la tierra de las oportunidades. Para la segunda o tercera generación, quedan relativamente pocas personas vivas que puedan contrastar favorablemente sus vidas bajo el socialismo con las grandes penurias e injusticias de los días prerrevolucionarios. Como dice un joven cubano que no tiene memoria de la vida antes de la revolución, estamos cansados de las consignas. Eso estuvo bien para nuestros padres, pero la revolución es historia. En una sociedad con expectativas que crecían rápidamente y a veces eran poco realistas, aquellos a los que no les iba bien, que no podían encontrar un empleo acorde con su formación o que estaban atrapados en un trabajo pesado, estaban especialmente inclinados a querer un cambio. Incluso en la mejor de las sociedades, gran parte del trabajo tiene un valor instrumental, pero no una gratificación inherente. Cuanto antes se complete una tarea tediosa, antes habrá otra por hacer. Entonces, ¿por qué flagelarte? Sí, construir la revolución y dar la lucha en la producción significa realizar tareas esenciales pero rutinarias para el resto de tu vida. Es comprensible que la revolución pierda su brillo. A menudo no hay suficiente trabajo interesante y creativo para todos los que se consideran personas interesantes y creativas. Con el tiempo, la revolución sufre la rutinización del carisma. La gente común no puede sostener en la vida cotidiana un nivel de intensa dedicación a ideales abstractos, aunque hermosos. ¿Por qué luchar por una vida mejor si ahora no se puede lograr? Y si se puede disfrutar ahora, entonces olvídate del sacrificio revolucionario. La reacción a flor de piel. Durante años escuché sobre las manipulaciones endiabladamente astutas de la propaganda comunista. Más tarde, me sorprendió descubrir que los medios de comunicación en los países comunistas solían ser mediocres y laboriosos. Las naciones capitalistas occidentales están inmersas en una cultura publicitaria, con miles de millones gastados en marketing y manipulación de imágenes. Los países comunistas no tenían nada comparable. Su cobertura mediática generalmente consistía en aburridas visitas de protocolo y pronunciamientos oficiales, junto con informes elogiosos sobre la economía y la sociedad, tan elogiosos que la gente se quejaba de no saber lo que estaba pasando en su propio país. Podían leer sobre abusos de poder, accidentes industriales, protestas de trabajadores y terremotos que ocurrían en todos los países, menos en el suyo. E incluso cuando la prensa expuso los abusos internos, por lo general no se llegaron a corregir. Los informes de los medios a veces estaban tan en conflicto con la experiencia diaria de las personas que no se creía a la prensa oficial incluso cuando decía la verdad, como cuando informaba sobre la pobreza y la represión en el mundo capitalista. En todo caso, muchos intelectuales de las naciones comunistas estaban absolutamente ilusionados con el mundo capitalista y no estaban dispuestos a mirar su lado más sórdido. Con una oposición feroz al sistema socialista, su anticomunismo los llevaba a ser aduladores fanáticos de la reacción occidental. Cuanto más rabiosas eran las posiciones atrevidas y reaccionarias, más atractivo tenían para la intelectualidad. Con fervor casi religioso, los intelectuales sostuvieron que el occidente capitalista, especialmente Estados Unidos, era un paraíso de libre mercado de superabundancia y oportunidades casi ilimitadas. Tampoco podían creer nada que refutase tal afirmación. Con total certeza, los intelectuales moscovitas, bien alimentados y con educación universitaria, sentados en sus modestos pero cómodos apartamentos, les decían a los visitantes estadounidenses: los más pobres entre ustedes viven mejor que nosotros. Un subdirector conservador del Wall Street Journal, David Brooks, ofrece este perfil del intelectual moscovita. Es el maestro del desprecio,
y siente que vive en un mundo gobernado por imbéciles. Él no tiene inseguridad, ni busca las respuestas correctas. Las respuestas inmediatas son obvias: democracia y capitalismo. Su tarea autoimpuesta es aplastar a los idiotas que se interponen en el camino. No tiene los gestos rococó de nuestros intelectuales, pero valora la franqueza, la rudeza y la arrogancia. Estos intelectuales demócratas aman a Ronald Reagan, los Marlboro y a los confederados estadounidenses. Tomemos de ejemplo a Andrei Sájarov, un niño mimado de la prensa estadounidense, quien regularmente elogió al capitalismo corporativo mientras menospreciaba los avances logrados por el pueblo soviético. Criticó al movimiento pacifista estadounidense por su oposición a la guerra de Vietnam y acusó a los soviéticos de ser expansionistas militares y los únicos culpables de la carrera armamentista. Sájarov apoyó todas las intervenciones armadas de los Estados Unidos en el extranjero como una defensa de la democracia y describió a los nuevos sistemas armamentísticos de Estados Unidos, tales como la bomba de neutrones, como algo principalmente defensivo. Pese a ser descrito por los líderes estadounidenses y los medios de comunicación como un defensor de los derechos humanos, nunca soltó una palabra en contra de las violaciones de los derechos humanos perpetradas por los regímenes fascistas de los fieles estados clientelares a los Estados Unidos, incluidos el Chile de Pinochet y la Indonesia de Suharto, y dirigió comentarios sarcásticos hacia quienes lo hacían. Atacó con regularidad a todos los occidentales que disentían de la ortodoxia anticomunista y se oponían al intervencionismo estadounidense en el exterior. Al igual que con muchos otros intelectuales de Europa del Este, la militancia disidente de Sájarov no se extendió a aquellas opiniones alineadas a su propia izquierda. La tolerancia hacia el imperialismo occidental se propagó incluso a los altos mandos del propio gobierno soviético, como se refleja en un comentario hecho en 1989 por un alto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores soviético, Andrei Kozyrev, quien afirmó que los países del tercer mundo no sufren tanto de capitalismo, sino de su carencia. Ya fuese intencionalmente o por estupidez, confundió el capital, del que carecen esas naciones, con el capitalismo, del que tienen más que suficiente. También afirmó que ninguno de los principales grupos burgueses en Estados Unidos está conectado con el militarismo. Pensarlos como imperialistas que saquean países del tercer mundo era un estereotipo que debía ser descartado. Como método de análisis que se ocupa principalmente del capitalismo realmente existente, el marxismo tiene relativamente poco que decir sobre el desarrollo de las sociedades socialistas. En los países comunistas, el marxismo se enseñó como el catecismo. Su crítica del capitalismo no tenía vitalidad ni significado para quienes vivían en una sociedad no capitalista. En cambio, la mayoría de los intelectuales encontraron entusiasmo en el fruto prohibido de la ideología burguesa occidental. Al mirar hacia Occidente, no estaban interesados en ampliar sus horizontes ideológicos, un objetivo deseable, sino en reemplazar la visión dominante con una ortodoxia anticomunista de derecha. No buscaban el fin de la ideología, sino la sustitución de una ideología por otra. Sin dudarlo, sumaron sus voces al coro cantando las glorias del paraíso del libre mercado. Los intelectuales de derecha, gracias a la potente financiación que recibía de Occidente, produjeron publicaciones como Moscow News y Argumenti Fakti, que emitieron un mensaje virulentamente procapitalista y proimperialista. Una de esas publicaciones, Literaturnaya Gazeta, exaltó a Reagan y a Bush, llamándolos estadistas y arquitectos de la paz. Cuestionó la necesidad de un ministerio de cultura en la URSS, incluso cuando estaba encabezado por un anticomunista. No existe tal ministerio en los Estados Unidos, y sin embargo, parece que no hay nada de malo en la cultura estadounidense. ¿Y quién dijo que los rusos no tienen sentido del humor? Con el declive del poder comunista en Europa del Este, la peor escoria política comenzó a aflorar a la superficie, simpatizantes pronazis y grupos de odio de todo tipo, aunque no eran los únicos proveedores de intolerancia.
En 1990, nada menos que el líder de Solidaridad, que es una federación sindical muy importante en Polonia, su líder, Lech Walesa, declaró que una pandilla de judíos se había apoderado del abrevadero y está empeñada en destruirnos. Más tarde sostuvo que el comentario no se aplicaba a todos los judíos, sino solo a aquellos que se cuidaban a sí mismos sin importarles un carajo los demás. Al año siguiente, en las elecciones presidenciales post-comunistas de Polonia, varios candidatos, incluido Walesa, competían para ver quién realizaba más alusiones antisemitas. En 1996, en una ceremonia nacional, el jefe de Solidaridad, Zygmunt Wrzodak, recurrió a vituperios antisemitas mientras criticaba al anterior régimen comunista.